Y me llevaba el Señor en la palabra, en la Biblia, a cómo, verdad, nosotros, mire, tenemos que despojarnos de todo lo que está sucio, lo que se ha enlodado, de todo lo que está mal, y poder venir y darle más lugar al hombre espiritual que al hombre carnal. Y que nosotros podamos crecer en el nombre del Señor, que podamos nosotros avanzar en esta parte. Y el Señor me llevaba en el libro de Ezequiel, al capítulo 47, versículo 12, que dice la palabra: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Diga conmigo: a su tiempo madurará. Porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Póngame mucha atención a lo siguiente que quiero compartirle, por favor. Todo este capítulo 47 de Ezequiel comienza teniendo Ezequiel una visión. Y la visión es que él dice que ve un hilo. Imagínense un hilo, por favor. Dice que él ve un hilo, ¿verdad? Pero es un hilo de agua que sale del trono del Señor. Y dice que ese hilo comienza, ¿verdad?, a salir, y después llega al altar, y del altar dice que llega al templo, y del templo llega a la ciudad, de la ciudad al desierto, y del desierto al mar muerto. Esta es la secuencia que lleva este río. Pero yo quería que nos detuviéramos en el versículo 12, porque toda la historia está interesante. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo? Que cada avance de este río, desde el trono para llegar hasta el mar muerto, tiene que recorrer 1000 millas. Diga conmigo: 1000 millas. Y en la Biblia el número 1000 tiene que ver con el reinado establecido, con un reino que se establece. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted pueda ir conmigo en el desarrollo de este tema? Que cada vez que nosotros dejamos que el reino de Cristo se establezca en nuestra vida, entonces nosotros vamos a comenzar a ver un crecimiento en nosotros. Ahora, yo le preguntaba al Señor y le decía: ¿por qué el río comienza del trono y termina en el desierto, en el mar muerto, perdón? Y el Señor me decía que mirara la visión al revés. Por favor, imagínense la visión al revés. Y me decía: ¿de dónde salió el pueblo de Israel? Salió de Egipto y cruzó el mar muerto. Y del mar muerto pasó al desierto. Y empecé a ver que es la figura de nosotros. Cómo nosotros venimos de un lugar, ¿verdad?, de muerte en el mundo, y de ahí el Señor nos trae a un tiempo de desierto, que son pruebas, que son dificultades que vamos a enfrentar. Para que nosotros podamos salir del mundo, necesitamos un desierto sí o sí, aunque no nos guste. Y después de ahí el Señor llevó al pueblo, ¿verdad?, a establecerse en una ciudad, en un lugar. Y Dios nos establece en la ciudad y nos da trabajo, y nos da un negocio, y nos da escuela, nos da una casa propia, y comenzamos a establecernos. Y de la ciudad dice que pasamos al templo, a un lugar donde empezamos a ser parte de la familia de Dios, donde empezamos a ser parte de un pueblo y una comunidad cristiana. Y de ahí venimos al altar, al lugar donde tenemos que rendir nuestra vida y poder servir al Señor. Y algún día estaremos delante de Él en su trono. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Pero lo que la visión dice de Ezequiel es que del trono sale este río. Y el propósito del río, número 1, es hacernos madurar. ¿Es hacernos qué? Madurar. Nosotros tenemos que tener claro esto, anótelo por favor. Todos necesitamos un nivel de crecimiento espiritual. El cuerpo del ser humano no se queda como está. El alma del ser humano no se queda como está. El espíritu del ser humano muchas veces ahí se queda estancado, porque no le dedicamos nosotros tiempo, ni mucho menos importancia. No es relevante para algunas personas su vida espiritual. Su vida espiritual solo es venir a pedirle a Dios. Esa es toda la vida espiritual que tiene. Venir a pedirle a Dios cuando tiene un problema, cuando tiene una necesidad. Abrir el botiquín de la iglesia y decir: Señor, dame una pastilla, dame una medicina que me alivie los problemas. Tienes que comprometerte: ahorita no tengo tiempo, Señor, estoy muy ocupado, o está muy ocupada, y dice: ahorita no, Señor, después. Y esa es toda la vida espiritual que tiene. Una vida donde va cada domingo a la iglesia, pero no donde lleva a Dios a su hogar, a su vida y en cada paso que da.
Por eso tenemos nosotros que buscar el crecimiento espiritual. La vida espiritual no la tenemos que ignorar, porque la vida espiritual es más real que la vida física, y eso es algo que siempre le he buscado enseñar. Deseo que podamos aprender el día de hoy a identificar nuestra vida espiritual y poder crecer y desarrollar. Mire, podemos ver nosotros a la naturaleza. ¿Sabe qué? Toda la naturaleza tiene un proceso y un ciclo de regeneración, de renovarse. Hasta los animales tienen un renuevo para recuperar su gloria, su hermosura, su belleza. Podemos ver el ejemplo de las águilas, cómo las águilas voluntariamente, después de, mucho tiempo, después de muchos años, sus plumas se van rompiendo y ya no pueden volar ni alcanzar alturas muy altas. Sus garras se van creciendo y se van doblando así, y ya no pueden atrapar ninguna presa. Y su pico crece tanto que ya no lo pueden abrir ni tampoco meter nada a su pico, ¿verdad? Para poder alimentarse. Por eso son las tres áreas que ellos necesitan voluntariamente renovarse. No sé si ha oído de eso, el renuevo del águila, donde el águila va a buscar una parte muy alta en las montañas. ¿Sabe usted que estuve buscando una foto de esto y no se encuentra? ¿Sabe por qué? Porque el águila se renueva en secreto y todavía nadie ha logrado grabar un video de un águila voluntariamente. Con el pico empieza a arrancarse las plumas y después empieza a raspar, sus garras para que se le caigan, ¿verdad? Todas ellas. Y lo último es que busca una piedra afilada y empieza a golpear su pico en ella hasta que el pico se cae. Y cuando está sin plumas, sin garra y sin pico, es un estado pues muy vergonzoso, ¿verdad? No parece para nada, un águila gloriosa, sino que ahí se queda. Y ahí pasa tiempo, hasta que le vuelve a salir otra vez su plumaje, le vuelve a crecer su pico, le vuelve a crecer sus garras, y ahora el águila ha asegurado muchos años más de vida para ella, porque va a poder volar, va a poder cazar y va a poder alimentarse. Y nosotros tenemos que tener también esto en nuestra vida. Isaías capítulo 44. Versículo 3, mire lo que dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, vea en su Biblia que la palabra espíritu está en mayúscula, haciendo referencia al Espíritu de Dios. Derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Cada vez que yo renuevo mi vida, hay una bendición de Dios que yo recibo. Cada vez que mi vida es renovada, hay una bendición de Dios que viene sobre ella. Estas tres cosas que le digo que el águila entrega tienen también un significado espiritual en nosotros. Las plumas, anote esto, representan nuestra manera de buscar lo espiritual, de volar e ir a las alturas. En los montes altos es donde está lo espiritual. Las garras representan nuestra manera de luchar en lo espiritual, de poder pedirle al Señor que rompa toda atadura en nuestra vida. Y el pico representa nuestra manera de recibir la palabra de Dios, la manera de poder alimentar y llenar nuestro vientre espiritual. Recuerde esto, que cuando el vientre espiritual no está lleno, va a querer saciarlo de pasiones y cosas que deleitan la carne. Y no es, ¿verdad?, la manera correcta de poder nosotros llenarnos, sino que tenemos que buscar lo espiritual para lo espiritual. Sí, dice amén conmigo. Por eso la palabra del Señor, nos dice claramente ahí en Isaías 44:3, que necesitamos nosotros como seres humanos aprender de toda la creación del Señor. A todos Dios les ha dado una forma de renovarse, una forma de restaurarse, no quedarse así, sino poder venir y renovarse. Hay cosas en nuestra vida que ni a nosotros nos gustan. Hay cosas en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, que ni a nosotros nos gustan. Y tienes que buscar que el Señor renueve esa parte y esa área de tu carácter. Y decirle: Señor, ya no quiero ser este hombre explosivo o esta mujer así que siempre está muy amargada, muy irritable, por todo exploto. Pero no eras así.
sino que hay cosas en tu vida que han ido envejeciendo y que te han ido dando una forma incorrecta. Entonces, como lo vemos en esta figura, necesitamos nosotros, quitarnos y despojarnos de todo lo que no está bien. Si dice amén conmigo. Acompáñeme ahí a Isaías capítulo 61, versículo 3, que dice la palabra: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Nosotros somos renovados para la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es lo que me llama mucho la atención del verso? Léalo usted despacito y ponga mucha atención en el verso. El verso dice, si lee todo el capítulo, que nosotros merecemos todas estas cosas que están aquí. Merecemos, dice, todo este castigo que viene, pero que el profeta, que el profeta recibe es que Dios ha dicho que nos va a dar todo lo contrario a él. ¿Sabe para qué? Para su gloria. Para su gloria. ¿Para qué debo de cambiar yo? ¿Para qué debo de tener una nueva forma? Para glorificar a Dios. Para que un día, cuando alguien me vea y me diga, ya no eres la persona de antes, no, porque el Señor vino a mi vida y pude ser libre de pecados, pude ser libre de muchas ataduras, porque Dios vino a mi vida. Gloria a Dios por sus amenes, mire. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que Dios nos va a renovar, hermano, no para que usted se vea más joven y salga más calidad en la foto del Face. No es para eso. Dios te va a renovar, Dios te va a dar una nueva sonrisa, una nueva mirada. Toda esa mirada triste que a veces tenemos, esa mirada, toda perdida que a veces tenemos, ¿verdad? Esa mirada que siempre trae a la orilla, del párpado ahí las lágrimas. El Señor quiere cambiar todo eso. Él quiere cambiar todo eso, pero todo, insisto, para darle gloria a Él. Si dice amén todavía. Tenemos que aprender a glorificar el nombre de Dios. Lo nuevo que recibimos debe siempre darle la gloria a Dios y no alejarnos de Dios. Hay personas, diga conmigo, aquí no hay ninguno, que cuando reciben algo nuevo, en lugar de darle gloria a Dios por lo nuevo que han recibido, se alejan de Dios. Comienzan a alejarse. Bueno, yo venía a la iglesia porque quería sanidad, ya la tengo, ¿para qué vengo ahora? Ya no hay necesidad de ir todos los domingos, ya no hay necesidad de ir a la célula, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque ahora te sientes renovado, ya no te sientes con la angustia de antes, ya no te sientes con el dolor o la molestia de antes. Ya obtuviste lo que querías de Dios y entonces comienzas a alejarte. No lo hagas, no tomes esa decisión equivocada o errónea, sino acércate más a Dios. A nuestro Dios le damos más gloria con lo que hacemos en lo espiritual que con lo que hacemos en lo físico. Debemos agradarlo con nuestro corazón. Si dice amén conmigo. En el mundo espiritual existen también las tinieblas. Las tinieblas, ¿verdad? Es un área, hermano, o un territorio gobernado por Satanás. Las tinieblas es un área, un territorio gobernado por espíritus de demonios. Pero no son físicos, son espirituales también. Y si estamos hablando de renovarnos en el espíritu, también hablamos de abandonar esos territorios de tinieblas, de abandonar esos territorios donde el enemigo puede tener derechos legales sobre nosotros, sobre nuestra casa, y no nos deja avanzar y no nos deja prosperar. En el mundo espiritual tenemos que tener cuidado. Dios no tiene problemas con prosperarte, pero no a costa de descuidar tu vida espiritual. Cuando no tenías trabajo, o no tenías dinero, o no tenías cosas materiales, eras fiel a Dios. Y ahora que lo tienes, te olvidas de Dios. Dios no tiene ningún problema en bendecirnos y en prosperarnos, en darnos lo que nosotros necesitamos. Pero si lo que tú le pides a Dios va a ser a costa de tu vida espiritual y te vas a empezar a alejar y te vas a empezar a apartar de Dios, ahí es donde hay un problema.
porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino Él quiere que nosotros podamos mantener la salvación que de Él recibimos. Y dice amén todavía. Entonces, ¿sabe qué? No dejemos que estas cosas nos aparten del Señor. Hay una vida espiritual y la vida espiritual tiene que ser plena. Diga conmigo, plena. Y hay 7 áreas que Dios me mostraba en la Biblia, que hoy quiero enseñárselas y que usted pueda aprender de ellas, y cada una, ¿verdad?, con una base bíblica de cómo nosotros podamos crecer y ser renovados en estas 7 áreas espirituales. Así que anótelas o tómeles una fotito para que les pueda usted después en casa, mire, analizarlas más despacio. La primera área espiritual que necesita el hombre renovar es su corazón. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo se hace eso de recibir un corazón nuevo? Cuando entendemos que al corazón en la Biblia también se le llama el espíritu, y no solo es el músculo, ¿verdad?, que está latiendo en nuestro pecho, sino también la parte espiritual que el Señor dice que quiere renovarla. ¿Sabe cuándo Dios quiere renovar tu corazón o tu espíritu? Cuando éste se endurece, cuando la gloria de Dios está cayendo y tú eres insensible a eso. Porque solo el de corazón duro se vuelve insensible. El que tiene el corazón duro, Dios le dice: perdónalo, ya no sigas, ¿verdad?, en pleitos, en contiendas. Y tú dices: no, porque a mí el que me la hace me la paga, y no le voy a perdonar, y no le voy a hablar, y no le voy a llamar, y endureces tu corazón. Cuando Dios te dice: mira, quiero que hagas esto con tu vida, que hagas esto con tu casa, y tú dices: ahorita no, y endureces tu corazón y piensas todavía y justificas que está bien decirle que no a Dios. Imagínese eso. Tenemos que tener muy duro el corazón para llegar a ese punto donde Dios te llama a ti y te pide algo y tú dices: ahorita no. Y después, cuando las cosas se ponen difíciles, venimos con Dios y decimos: Señor, ¿te acuerdas que me pediste, verdad, mi corazón? Aquí está, ahora sí quiero, Señor. Probablemente ahora alguien más ya tomó tu lugar, porque Dios va a seguir siendo Dios con usted, conmigo o sin nosotros. ¿Sí dice amén? Entonces Dios nos pide algo y nosotros no tenemos que endurecer nuestro corazón. El versículo 27 dice, mire: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si vemos el versículo 26, dice: y pondré espíritu nuevo. Y ahí mire, la palabra espíritu está hablando del espíritu humano. Pero pase por favor al versículo 27: y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, y haré que puedas andar en mis mandamientos, en mis estatutos, mire, en los preceptos, y que los puedas poner por obra. Entonces el corazón duro no le importa, no tiene ningún temor, ha perdido todo temor de cometer un pecado delante de Dios. Si usted peca y se le hace muy fácil o no tiene temor de eso, es porque usted necesita que su corazón sea renovado. Su corazón sea renovado. Conoces suficiente de la Biblia, conoces suficiente del Señor para saber que el pecado que andas cometiendo es grave, pero ni aún así tienes ningún temor. No tienes temor al pecado, no tienes temor a las consecuencias que este pecado genere en tu vida o en tus hijos o en tu familia. Lo único que quieres, entre comillas, es ser feliz, porque ese es el engaño del diablo. El diablo siempre te va a decir: tú sé feliz y que no te importe nada de los demás. Pero lo que te debe importar es Dios. Gracias por sus amenes. Lo que te debe de importar es Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los demonios creen y tiemblan, y a veces tienen más temor reverente a Dios que los cristianos. Y nosotros tenemos que tener cuidado en esto, porque solo un corazón duro es el que va a estar dispuesto a vivir una vida desordenada delante de Dios. Solo un corazón duro es el que se va a presentar delante de Dios a exigirle a Dios que le bendiga cuando su vida está desordenada delante de Él.
Necesitamos que nuestro corazón sea renovado. Cuando tú vienes a Cristo y te entregas a Él por primera vez y tu corazón cambia, tienes temor hasta de irte a dormir sin orar, porque tu corazón es sensible, no le quieres fallar a Dios. Pero dice, mire, el número 2 que tenemos también que recibir, ahí sí lo vemos en nuestro gráfico, tenemos también que recibir la renovación de nuestra mente. Vayan conmigo, por favor, hermanas de multimedia, no se me queden ahí. La mente también necesita, ¿verdad? Dice, ser renovada. Esta es otra área espiritual. Así como el corazón, también la mente necesita un renuevo. Y la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe qué significa esto? Que la mente, ¿verdad? Tiene una parte, mire, espiritual. La mente tiene una parte, ¿qué? Espiritual. No podría el diablo, sus demonios, sus tentaciones, que son espíritus de tiniebla, tener acceso a nuestra mente si no hubiera algo espiritual en ella. ¿Dónde se libran las batallas espirituales del creyente? En su mente, porque hay una parte espiritual en ella. Y cuando esta parte espiritual no ha sido renovada, hermano, es atormentada, al punto que la parte, ¿verdad?, de la mente no le da las órdenes que debe, correctas al cuerpo. No le da las órdenes correctas. Y el día de hoy podemos ver desde adolescentes y jóvenes no poder dormir, no tener paz. ¿Sabe usted que es tremendo escuchar a un joven que dice, yo siento que no sirvo para nada y yo no veo nada bueno que vaya a hacer con mi vida y yo pienso que lo mejor es que dejara de vivir? Esa es una mente atormentada que no ha sido renovada en el espíritu. Porque en otra parte de la mente dice, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios está conmigo, pero aunque sabe que Dios está con él o con ella, no puede ser libre. Y dice, ¿verdad? Yo no creo que algo bueno pueda pasar conmigo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la mente sea también renovada. El verso 24 dice, mire, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por eso le vuelvo a repetir, pastor, ¿cómo renuevo mi mente espiritual? Con la verdad y con la santidad. Gracias por sus amenes. No, yo solo creo en Dios y yo sé que Dios me ama y que Dios es muy bonito, el Dios que el mundo o cualquier predicador populista está el día de hoy presentando, ¿verdad? Donde Dios ya no necesita y ya no exige un compromiso de santidad de nosotros. Y no es así. Dios sigue demandando santidad de nosotros. Dios sigue demandando santidad de nosotros. Escúcheme bien, uno de los dos elementos que necesita la persona para ver a Dios es santidad y es paz con los demás. Entonces yo no puedo decir, yo amo a Dios y voy a la iglesia, pero no me llevo con esta persona. Pero nos jodíamos con alguien en el trabajo, pero nos jodíamos con alguien en la familia. Ya llevo 5 años sin hablarle a mi familia, ya llevo mucho tiempo sin hablarle a alguien, lo tengo bloqueado, porque esa es la nueva de todo, ¿verdad? Esa es la nueva, ya lo bloqueo y ahora sí. Entonces piensan que la otra persona cuando lo bloquean le clavan un puñal y dice, ay, me bloquearon. No, tiene que llevar la paz con los demás. Y también la santidad. ¿Sí dice amén conmigo? Y escúcheme bien, la santidad, hermanos, es mantenernos en una condición sin pecado delante de Dios. Es mantenernos así. La gente cree, los creyentes o cristianos, creen que no necesitan santidad para agradar a Dios. Escúcheme bien, ¿sabe de qué va a estar lleno el infierno? De creyentes. ¿Sabe de qué va a estar lleno el cielo? De discípulos. Y eso lo enseña la Biblia. Dice la Biblia que los demonios creen. Si usted solo cree que no viviendo una vida en santidad, usted está bien con Dios, usted sigue postergando ordenar su vida para mañana y para después, y hay después, y hay después. En lugar de estar, mire, hablando con Dios, me estoy peleando con los hermanos, o con mi familia, o con las demás personas. Ya deje eso y métase con Dios. Gracias por sus amenes. Métase con Dios.
Ya deje de estarle prestando atención a lo que todos quieren opinar y todos quieren controlar su vida alrededor. Mejor vaya con Dios y pregúntele a Dios qué tiene que hacer, qué cosas en su vida tiene que ordenar. Porque escúcheme bien, cuando Cristo viene por una novia en santidad. Y ninguno va a tener excusa de decir, Señor, es que no sabía. No vamos a tener esa excusa. Por eso es que Cristo contó, mire, clara esta parábola de las vírgenes, donde habrán unas que siempre vivieron postergando llenar su vida de aceite, llenar sus lámparas, y cuando quisieron hacerlo, ya es tarde. No sé si alguna vez ha visto esos videos de Stalinao Marino con los que lo atormentaban a uno antes, ¿verdad?, en las iglesias, del rapto o el fin de los tiempos, y de repente estaban todos en la iglesia alabando y sonaba la trompeta y ¡fuf!, se iban la mitad, y los que se quedaban empezaban así a ver y nada más veían el bultito de ropa ahí de las personas, ¿verdad? Y entonces empezaban a llorar y a decir, ¿por qué me quedé? ¿Por qué nos quedamos? Y hay una escena donde el que se queda es el pastor, ¿verdad? Dios me libre, mire de eso. El que se quedó, él fue el pastor. La iglesia se fue, el sinvergüenza era el pastor. Entonces, ¿sabe qué? Dios no está jugando. No juguemos nosotros con nuestra vida cristiana, sino que tengamos un compromiso y tenemos que renovar nuestra mente. Número 3, renovar las fuerzas. El Salmo 92, verso 10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con un aceite fresco. Seré ungido con algo nuevo, con algo fresco. Si usted va a un puesto de antojitos y ve que el aceite está así negro, ¿de verdad usted se atreve a pedir algo refrito en ese aceite? ¿Usted se atreve a comer algo cuando se acerca así a la olla, mire, y ve el aceite negro como aceite de carro así? ¿A poco usted se atreve a sentarse a comer ahí? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes dice, saquen el aceite requemado de hace no sé cuántas semanas, vamos a freír? Hay ocasiones que el aceite ya está sucio y lo tiramos y buscamos un aceite nuevo, un aceite fresco. Entonces la palabra de Dios dice que la renovación de las fuerzas. Pastor, me siento muy desanimado. Pastor, duermo y me levanto más cansado. Pastor, ya estoy cansado de mi vida, de que todo me salga mal. Estoy muy frustrado, me siento impotente, ya no me dan ganas ni de hacer lo que tengo que hacer. Ya mire, ya le cocino a mi familia ni sé por qué. Ya todos los días es huevo con jamón, porque hasta de eso estoy cansado de estar cocinando. No quiero ni lavar ropa, no quiero ni hacer nada, no quiero ni arreglarme, ni bañarme. Así como no queriendo huela tantito al que está a su lado. No quiero ni arreglarme, pastor, no quiero ni bañarme. ¿Sabe por qué? Porque la vida se va cansando, la vida se va desgastando. Uno se cansa de fracasar y de fracasar y de fracasar, de fallar y de fallar y de fallar, de hacer muchas cosas y que ninguna salga bien. Uno se cansa a veces de los problemas en casa. Uno se cansa de querer esforzarse que las cosas cambien y no encontrar la solución. Y a veces parece que mientras más te esfuerzas y mientras más bien te portas, más mal salen las cosas. Y uno dice, ¿y ahora qué hago? Antes me portaba mal, pastor, y no faltaba dinero en la casa. Ahora que me porto bien y voy a la iglesia, a veces no tengo ni para las tortillas, ¿verdad? Ya el de las tortillas me tiene ahí un cuadernito. Entonces no tengo, pastor, ni para eso. Entonces tenemos nosotros que aprender a ser renovados en fuerzas. ¿Y cómo se recibe esto? Mire, a través de un aceite, de un toque del Espíritu Santo nuevo. El número 4 dice que necesita ser renovada nuestra fe. Vemos aquí a un padre acercándose a Jesús en Marcos capítulo 9, verso 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y mire la petición de este hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Sí creo, sí tengo fe, pero también soy incrédulo en algunas áreas. Yo puedo creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero me cuesta creer que Jesús me va a sanar. Yo puedo creer que es bueno ir a la iglesia los domingos, pero me cuesta creer que Dios puede hacer un milagro. Entonces dice, sí creo,
pero en esto, en el milagro que va a cambiar la vida de mi hijo, yo tengo incredulidad. Yo creo que Dios es Dios y que me ama, pero en esto de que Dios pueda cambiar a su esposo, a su esposa, a su hijo o a su hija, usted dice, aquí yo sí tengo incredulidad. Entonces, ¿sabe qué? Necesitamos que nuestra fe también sea renovada. Anote esto, por favor. Lo que más a diario, lo que más enfrenta batallas en la vida del hombre es la fe. Lo que más enfrenta batallas a diario en nuestra vida es nuestra fe. Por eso necesitamos diario renovarla. La Biblia dice que la fe es como un escudo delante de nosotros. Sabe a dónde van a llegar todos los golpes que nos lance la vida, que nos lance el mundo, que nos lance el pecado o las tinieblas, van a llegar a tu fe. ¿A dónde golpea cada vez que tienes una lucha, una batalla? En tu fe. ¿Qué es lo que necesita renovarse? Es tu fe, porque a lo mejor hoy estás creyendo por algo y mañana abandonas la fe y dices, ya no creo que pueda pasar. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo creo que Dios ya no va a hacer nada. Y empiezas otra vez a darle lugar a cosas incorrectas. También la siguiente área que necesita renovación en nuestra vida es la unción. El Salmo 92 que leíamos hace un momento dice, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con un aceite fresco. Hermanos, les he enseñado una y otra vez que unción es el acto de apartar algo para Dios. Eso es ungir, es poder apartar a alguien para Dios. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos apartados para Dios, necesitamos también el renuevo en esta parte. Número 6, el Espíritu. Esto es tremendo, mire, porque en el Salmo 51, David está rogándole a Dios que tenga misericordia porque asesinó a un hombre, porque se metió con una mujer casada, porque la embarazó, ¿verdad? Y va a ella a tener un hijo, porque engañó a su esposa. Es una serie, una lista de grandes pecados que David cometió en un momento. Y David está pidiendo perdón en el Salmo 51. Y cuando David empieza a pedir perdón, escúcheme bien, experimenta lo que experimentamos todos los que hemos pecado y le hemos fallado a Dios. Y entonces David le hace esta petición a Dios en el versículo 10 y el verso 11. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el pecado corrompe el espíritu humano. El pecado, yo mire, voy derecho en mi vida, soy un hombre íntegro, usted es una mujer íntegra, usted camina en rectitud, es honesto, habla siempre con la verdad, se guarda y se aparta de cualquier pecado sexual. Usted va caminando rectamente, pero de repente un pecado te empieza a desviar. Y mire a David, de ver y codiciar a una mujer ajena, terminó llegando hasta matar al esposo de esa mujer. Aquel hombre que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, ahora dice, Señor, por favor, limpia mi corazón y dale rectitud de nuevo a mi espíritu. Porque cuando nosotros amamos a Dios, nuestro espíritu quiere caminar derecho. El espíritu siempre está presto a la verdad, dice la Biblia, pero la carne no. Entonces, cuando tú cometes pecado, cuando tú le fallas a Dios, empiezas a decir, bueno, no pasa nada, bueno, solo un poquito, y tu espíritu comienza a desviarse. Y cuando te das cuenta, estás cometiendo pecados y prácticas muy malas delante de Dios. Por eso es que David experimenta esto y le dice también en el versículo 11, si lo lee conmigo, no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿tú qué? ¿No quites de mí qué? Por favor, voltéeme a ver. Es muy triste pensar que todavía estamos bien delante de Dios con una vida de pecado y querernos engañar a nosotros mismos. Y diciendo, ahorita les voy a demostrar a todo. Deje usted de pensar en los demás. Piense en Dios. Piense en Él, piense en Dios. Porque la Biblia dice de Saúl que el Espíritu de Dios ya no estaba con él y él seguía engañado, pensando. ¿Sabe qué le dijo Saúl a Samuel? Le dijo, por favor, no le vayas a decir a todo el pueblo que el Espíritu de Dios ya no está conmigo. Porque ¿qué era lo que le importaba a él? Su apariencia. Eso era lo que le importaba.
Entonces ya sé que el Espíritu de Dios no está conmigo, pero quiero seguir predicando, pero quiero seguir haciendo, ¿verdad?, lo que hago. No es así. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto, porque podemos nosotros fácilmente estar dejándonos guiar por un espíritu que no es el de Dios y pensando que sí. Entonces escúcheme bien, por favor. Yo quiero que usted abra su mente, su alma, su corazón a la palabra de hoy, porque necesitamos ser renovados en toda área. Y el último, dice aquí las vestiduras espirituales. El Salmo 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adorna con sus joyas. Necesitamos también esta renovación. Si me pone la imagen, voltéeme a ver, por favor, y busque si en alguna de esas partes, en alguna de esas áreas, hay alguna parte física o humana. No la hay. No la hay. ¿Sabe por qué? Porque a veces no queremos renovación de esto. Queremos solo que renueven el cuerpo enfermo. Queremos solo que renueven el alma deprimida. Pero no queremos que el Señor renueve el espíritu. Son 7 áreas. El número 7 es plenitud, como hace un momento lo cantábamos. Entonces las 7 áreas que Dios debe de llenar en su vida, hermano, y en la mía. Las 7 áreas que Dios debe de llenar espirituales en nosotros. Las 7 áreas que necesitan esta llenura, mire, y esta renovación. Y yo quiero, por favor, ponerle a usted un reto de fe, pero tómelo en serio. Comience a orar y ayunar para que Dios le renueve estas áreas. Y usted va a ver cómo su vida empieza a ser más plena. Su vida empieza a ser más completa, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos al Señor que Él obre en nosotros. Cuando dejas que el Señor renueve tu vida de manera plena, no vienes a buscar a Dios para utilizarlo. Vienes a buscar a Dios para que Él te utilice. No vienes aquí a chantajear a Dios, decirle: Dios, ahora sí. Si me haces esto, ahora sí. Si me das lo otro, ahora sí. No vienes aquí a buscar a Dios para quererlo chantajear. No vienes a buscar a Dios aquí porque estás desesperado con un problema que hay allá afuera en casa y solo querer aprovecharte de Él. Yo le he dicho a usted gran cantidad de personas que he orado y he dicho: por favor, si Dios me hace el milagro, el domingo estoy en la iglesia y Dios los sana y les hace el milagro, ¿y sabe qué? No los volvemos a ver. No vuelven a ver, no aparece. ¿Por qué? Porque lo que andan buscando es esta parte, la de utilizar a Dios. ¿Sabes cuándo sabes que quieres utilizar a Dios? Cuando de repente tú mismo o tú misma, ¿verdad?, dice: ya me voy de la iglesia porque Dios me falló. A ver, ¿cómo está eso que Dios te falló? Es que Dios no me dio lo que yo le pedí. Cuando tú dejas que Dios renueve tu vida va a estar plena y va a estar llena. Y quiero terminar diciéndole que es necesaria la renovación del Espíritu en cada uno de nosotros. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios capítulo 4, verso 16. Dice la palabra: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cuándo necesito renovarme? Todos los días, hermanos. Por favor, mire, usted tiene que saber que usted es un amado de Dios y una amada de Dios, que Dios le ama. Dios le ama y Dios quiere que usted pueda renovarse cada día, que las cosas cambien. Si usted no quiere dejarse renovar por el Señor, si usted se niega al renuevo espiritual, usted rechaza el renuevo espiritual, usted va a sentirse siempre que algo le falta, va a sentirse vacío, va a sentirse vacía. Vas a ponerte metas y propósitos a decir: cuando tenga esto voy a ser feliz, lo vas a alcanzar. Y a lo mejor ni así tienes una vida plena o una vida feliz. Te sientes más triste que antes,
más vacío que antes. Porque lo que le da plenitud al ser humano no es la llenura del cuerpo ni la llenura del alma. Hermano, hay gente que tiene todas las cosas de este mundo, ¿verdad?, en su mano. Tienen todo el dinero de este mundo, tienen todo lo mejor, tratan su cuerpo, ¿verdad?, con lo mejor del mundo. Comen la mejor comida, duermen en la mejor cama, tienen el mejor carro, la mejor casa, tienen todo en su cuerpo. Y ni aún así se sienten llenos. Hay gente que puede tener todo en su alma y ni aún así se siente lleno. ¿Sabe usted y conoció la historia, creo que fue el año pasado, de unos multimillonarios que se metieron en una máquina para bucear y bajaron tan profundo que la máquina reventó y murieron todos ahí? ¿Sabe qué? Esa es gente que tiene todo, pero siente que le falta algo a su alma y por eso ponen en riesgo su vida. Necesitan adrenalina, necesitan volver a sentir su alma para saber que son humanos. Necesitan encontrarle un sentido a su vida. Y cuando el hombre viene a Dios, el cuerpo puede estar vacío, el alma puede estar vacía, pero si el espíritu está lleno, uno puede vivir en paz, uno puede tener gozo, uno puede estar tranquilo, uno se siente bien y uno sonríe. Aunque estés pasando un momento de tormenta y de dificultades, aprendes a sonreír, porque sabes que estás bien y estás en paz con Dios. Les decía a ustedes hace varios domingos atrás, y el viernes lo platicaba con un grupo de pastores. La Biblia dice que está cerca un juicio para esta tierra. Está profetizado que la tierra va a pasar un juicio como en los tiempos de Noé. ¿Sabe quiénes estaban preparados para ese juicio? Noé y su familia. Fueron los únicos. Y de ahí la palabra dice que la gente procuró volver a entrar al arca y ya no se pudo abrir la puerta. Y la puerta no la cerró Noé ni ninguno de sus hijos, la cerró un ángel. Porque seguramente Noé, al escuchar los gritos de todos, le iba a querer abrir, pero la cerró un ángel. Porque Noé dio todas las oportunidades que querían todos. ¿Y sabe qué hacía la gente? Burlarse de Noé. Y no se prepararon para un juicio. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, los últimos tiempos serán como en Sodoma y Gomorra. ¿Quién estaba preparado? Solo Lot y su familia. Solo ellos. ¿Y sabe qué pasó? Que en el escape de ese lugar, la mujer dudó en su corazón. Y el juicio de esa ciudad la alcanzó a ella también. Y hubo contaminación de esa ciudad que iba en el corazón de las hijas de Lot. Y cometieron un pecado muy terrible con él. Porque usted dice, bueno, yo voy a la iglesia, yo llevo a mi hijo, yo le digo que vaya, que no falte a la iglesia, que no deje de ir. Pero él no quiere. Y siempre les he comentado a ustedes que tienen que orar y ayunar por la vida de sus hijos, porque llega un momento donde ya su hijo ya no es niño y usted ya no lo puede llevar de la mano, sino que ahora él decide, él toma decisiones, él tiene un carácter, una personalidad, ahora él tiene pensamientos, ahora la mente del niño no está sujeta a la del padre, sino que ya es una mente independiente. Y ya dice, ¿sabe qué, papá? ¿Sabe qué, mamá? Qué bonito eso para usted, pero yo no lo quiero para mí. Y entonces ahí es donde empieza a haber una lucha, y solo se va a poder ganar a través de lo espiritual. Si usted no es un papá renovado en lo espiritual, empieza a querer chantajearlo, a querer engañarlo, a querer ofrecerle cosas para que vaya y busque los buenos caminos. ¿Verdad? Se para usted delante de su hijo como si fuera usted una víctima y le dice, ay, hijo, no sabes lo que yo sufrí y quiero que tú no sufras. Eso es mentira, porque ni usted obedeció a sus papás. Y usted quiere chantajear a su hijo o a su hija, diciéndole que usted sabe lo que es mejor para él, lo que es mejor para ella. Vaya a orar, vaya a ayunar y a pedirle a Dios, Señor, te lo entrego, porque ahora ya es una persona independiente. Y por más que lucho y que yo quiero controlarlo todavía, ya no puedo. Y el hijo puede aprender y desarrollar que delante de ti es buen hijo, pero atrás de ti hace todo aquello que tú le has dicho que no haga. Y rompe todas las reglas y cruza todos los límites.
Y a veces qué triste es, ¿verdad? Que el papá dice, yo conozco a mi hija. Y los demás que la ven de sinvergüenza dicen, no, esta doña no conoce a su hija. Si supiera lo que anda haciendo. Y se ríen porque todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Entonces yo quiero que entendamos que se viene un juicio y la mayoría no están preparadas para ese día del juicio. Está el tribunal de Cristo y el tribunal del gran trono blanco. Y a uno de los dos vas a tener que ir a entregar cuentas. Ahorita, mueres ahorita. ¿Estás preparado para ser juzgado? ¿Estás preparado para ser juzgada? ¿Cuántos días más vas a dejar sin renovar tu vida? Sin renovarte a ti, sin buscar el renuevo de las cosas que el pecado ha dañado. Por favor, este tema no se trata de juzgar el pecado. Todos aquí hemos pecado y a todos nos han perdonado nuestros pecados. El problema es que nos perdonan el pecado, pero nos quedamos todavía en esa actitud y no vamos a buscar ser renovados. Y ahora somos cristianos y seguimos viviendo así. Es necesita cada uno en este lugar que su vida sea renovada. Por favor, comenzaste con pecados muy pequeñitos y cada vez estás cometiendo pecados más graves, más grandes, porque tu espíritu se está yendo por un camino que no es recto. Y para que tu espíritu vuelva a un camino recto, necesita ser renovado por Dios. Si nuestro espíritu se queda sin renuevo, se va a desgastar y el exterior se va a endurecer. Segunda de Corintios 4:16 dice: por tanto no desmayamos, antes nuestro hombre exterior se va desgastando. Si tu espíritu se queda sin renovar, el hombre exterior se fortalece y el que se desgaste es el interior. Pero cuando tu espíritu comienza a renovarse, el hombre exterior se desgasta y el interior se fortalece. El hombre interior, el ser espiritual que cada uno de nosotros tenemos, necesita fuerzas. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho trabajos de albañilería? Levanten su mano. ¿O de sembrar en el campo? Algunos. Hermano, si usted, gracias, baje su mano. Si usted va a trabajar de albañil sin comer un día, se va a desmayar. Si usted va al campo a trabajar todo el día, estar en el sol, en la tierra sudada, sin comer un día, se va a desmayar. No va a aguantar. Si nosotros queremos enfrentar esta vida sin comer un día en el espíritu, no vamos a poder resistir. No vamos a poder resistir. Si tu única vida espiritual, tu única vida cristiana es los domingos, por eso es que entre semana pierdes batallas. Tu hombre de afuera exterior se va fortaleciendo, pero tu hombre interior se va desgastando. ¿Y sabe cuál es el hombre exterior, el hombre de afuera? Al que le gusta pelear, al que le gusta estar enojado siempre, al que le gusta estar maldiciendo, estar humillando, estar maltratando. Ese es el hombre fuerte que tienes. Ese es el hombre fuerte que hay en ti. Y el hombre interior, el que a veces cuando estás solo, el hombre interior te dice: ¿sabes qué? Ahora sí te pasaste. No tenías que haber dicho eso. El hombre interior trata de ayudarte y de decirte: no, así no se corrigen a los hijos, así no se le responde al esposo, así no se hacen las cosas en el trabajo, así no debes de responderle a tus padres. El hombre interior adentro trata de decirte qué hay que hacer. ¿Y sabes por qué no lo puedes obedecer? Porque el de afuera está fortalecido. Y necesitamos el renuevo de nuestra vida espiritual. La restauración de todas las cosas en la vida del hombre comienza con la restauración de su espíritu. El enemigo quiere tener tu espíritu oprimido. Por eso, aun cuando ya pasó muchos años que le fallaste al Señor, te cuesta levantarte, porque quieres buscar la restauración de lo demás. Busca la restauración de tu espíritu. Ten de nuevo un espíritu recto, un espíritu íntegro, un espíritu en santidad delante de Dios.
La mayoría de los pecados comienzan en descuidar nuestra vida espiritual. Cuando ya no puedes orar ni permanecer firme en tu fe, te das cuenta que necesitas ser restaurado en lo espiritual. Y quiero terminar diciéndoles que la naturaleza de la vida cristiana es la renovación del espíritu, porque haciendo esto le damos lugar al crecimiento. Si no te renuevas, no creces. ¿Han visto ustedes cuando la serpiente, cualquier tipo de serpiente, va a crecer? Lo primero que hace es dejar su piel anterior, porque esa piel la va a apretar y le va a impedir crecer. Necesita despojarse de eso. Y entonces hay un tiempo que esa serpiente está sin piel, y más si anda en lugares áridos. Se quema, le lastima, le duele, pero es parte del crecimiento. Cuando la serpiente recupera su piel, ya su tamaño no es el mismo, ya no es lo mismo. Y van a haber momentos cuando te vas a sentir así, te vas a sentir sin piel, sin coraza, y te van a lastimar con palabras, con miradas, con acciones, a lo mejor hasta tu propia familia, hasta tus seres amados, hasta personas en la iglesia. Pero es necesario, aunque no digan amén, es necesario para que tú puedas empezar a crecer. Si tú no dejas que tu vida se renueve, tú solito estás impidiéndote crecer e ir a más. Y vas a llegar al punto donde vas a estar en una vida adulta diciendo: ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Hay gente que me ha dicho: pastor, un día me paré frente al espejo y me puse a llorar. Me puse a llorar porque vi un rostro viejo, un rostro cansado, vi un rostro muy triste. Y dije: bueno, ya no soy el joven de antes. ¿Y qué he hecho con mi vida? Volteo a ver a mi alrededor. Mis hijos a lo mejor no quieren saber nada de mí. Las cosas no están bien, ¿verdad? Siempre vamos al día. Le debemos a todo mundo. Nos disparan en un cañón y donde caemos, ahí debemos dinero. Nunca he logrado ni hecho nada. Y ya no sé qué hacer. Ya se me crecieron, dicen aquí en Pinotepa, ¿verdad? Se me crecieron los hijos y se fueron de la casa. Y ya se fue todo. Y ya pasó todo. Y ahora, y empieza a llorar la gente. Platicaba con un joven en la semana que dice: salí de la escuela y empecé a caminar hacia la casa. Y todo el camino empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Un joven como de 17, 18 años. Dice: empecé a llorar y no sabía por qué estaba llorando. Llegué a la casa, me limpié la cara, me lavé, todo, dice. Pero cuando mi mamá me vio, mi mamá me dijo: ¿por qué estabas llorando? Y todavía ni le había dicho nada y ella empezó a llorar. Solo de sentir mi dolor, dice, empezó a llorar. Y cuando la vi llorando a ella, comencé a llorar. Lo chistoso de eso, dice, que habíamos dos llorando, pero no sabíamos por qué. No sabíamos por qué. Y entonces le digo a él: ¿qué sueño tienes en la vida? Y me dice: ninguno. Por eso te sientes vacío, porque tu vida no tiene propósito. Por eso estás así. Y le dije: ¿qué quisieras hacer? Me dijo: es que no sé. Ese es el problema. Me dijo que no sé qué quiero hacer con mi vida. No sé qué quiero hacer con mi vida. Y pienso que para qué sigo estudiando, que mejor sería salirme de la escuela. Pero veo que mis papás se esfuerzan y por eso sigo ahí. Por ellos, pero no por mí. Por ellos, pero no por mí. Antes, los papás querían a los hijos fuera de la escuela, ¿verdad? Que se venga a ayudarme. Y el hijo o la hija decía: no me quite la escuela, yo quiero ir a la escuela. Después de la escuela voy y te ayudo. Hago lo que usted quiera. Y ahí andaban después de la escuela, ¿verdad? En el campo vendiendo chiles, vendiendo tomate, vendiendo pan, haciendo lo que fuera. Y hacían el aseo, hacían de comer y en la noche haciendo su tarea para el día siguiente irse tempranito a la escuela. ¿Sabe por qué? Porque tenían un sueño.
Les platicaba a los líderes que vi una entrevista que le hicieron a un hombre muy exitoso, que vino desde cero, desde abajo. Y le preguntan a él, le dicen, ¿qué sientes que le hace falta a esta generación? ¿Verdad? Porque estas generaciones ya no son como las de antes. Y la respuesta de él es tremenda, porque él dice, antes teníamos hambre de todo porque no teníamos nada. Y las generaciones de ahora tienen de todo que no tienen hambre de nada. Solo se sientan y reciben todo. Las generaciones de ahora son felices en su cuarto, con internet y con comida todo el día. Y si tú no lo sacas de ahí, ahí se quedan tranquilos. Y esa es su vida. No tienen hambre. Pero las generaciones de antes queríamos saber qué se siente tener algo, porque no teníamos nada. Soñábamos con nuestra casa, nos llenamos de alegría hasta con un par de zapatos nuevos. Y dice la generación de hoy, le das un par de zapatos nuevos y dicen, no me gustan, no son de marca. Antes a usted no le importaba, eran de hule, así mire, le hacían unas llagas aquí atrás y andaba ahí calidad con sus zapatos nuevos, ¿verdad? No decía Nike, decía Noki, calidad con su Noki, ¿verdad? Y la gente le dice, ni son originales. ¿Y a ti qué te importa? Traigo mis Noki calidad. Teníamos hambre y por eso soñábamos con muchas cosas. ¿Qué le quiero enseñar con esto? De que no le sacie todo el hambre a sus hijos. No se la sacie. No les dé de comer todo. No lo haga. Gracias por sus amenes. No lo haga. Ahí están mis hijos. A mí me lo hicieron. Mi primer bicicleta, mis papás tenían todo el dinero para comprármela. Y papá me dijo, ahorre y cómpresela usted. Y entonces todo lo que hacía, cortar el pasto, lavar el carro, de todo me pagaban y lo iba guardando. Me daban dinero para la escuela y no me lo quería gastar todo porque tenía que guardar. Y me preguntaba siempre, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Y cuando le dije que tenía la mitad, me dijo, vamos a comprarla. He visto que te has esforzado, yo te voy a poner la otra mitad, me dijo. Y fuimos y compramos, mire, mi primera bicicleta. No me la regalaron. Y así le puedo seguir diciendo de otras cosas. Tenían el dinero para dármela. ¿Sabe qué no me faltaba? ¿De qué no tenía hambre? De comida, de techo, ¿verdad? De casa, de ropa, pero de todo lo demás me lo tenía que ganar. En vacaciones le he dicho a mi esposa, ¿verdad? Que ese es mi plan con los hijos. En vacaciones no nos quedamos en la casa viendo tele, nos mandaban a trabajar. Y a lo mejor ahorita es peligroso mandar a un hijo así porque la gente es muy sinvergüenza, ¿verdad? Pero tiene que buscar la manera de hacerlo. Tiene que buscar la manera. No les sacie todo el hambre a sus hijos para que tengan un propósito cada día, cada día, cada día. Y algún día las cosas le van a salir mal a su hijo. No se las resuelva, dígale cómo y mándelo a que él lo haga. Mándelo a que él lo haga. Mándelo a que él lo haga. Lucas no le gusta perder. Y si Lucas intenta algo y no le sale en la primera, le pierde interés y lo abandona. Lo tengo que obligar a que vaya. El chiste es que ahora va y lo hace sin ningún interés. Y necesito ahorita que esté en esta edad solucionar eso. Entonces yo quiero que usted entienda que hay cosas que Dios necesita renovar en nosotros, pero son por el Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Vaya conmigo ahí al versículo 23. Mire, véalo aquí en la pantalla. El mismo Dios de paz te santifique. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? El mismo Dios de paz te santifique, te renueve, pero por completo. No solo tu cuerpo, no solo tu alma, sino que también dice, mire, el espíritu, que es lo primero que se crea del ser humano, su alma, que es lo segundo que nace, y su cuerpo, que es lo tercero que nace y se desarrolla. Entonces dice que tu santidad, que tu vida de santidad sea completa, que comience en lo espiritual. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que se santifique en nosotros? El espíritu, después el alma y después el cuerpo.
Y sigue diciendo, seas guardado irreprensible. ¿Para qué? Lo que le estoy diciendo, que necesitamos prepararnos para ese día. Lo que le estoy diciendo y con lo que quiero concluir, que necesitamos prepararnos para ese día. Si tú ahorita, tu cuerpo está sano, pero tu alma está enferma, o tu espíritu está enfermo, ¿estarás preparado para ese día? ¿Podrás ser tú una persona que no tenga nada que se le reprenda? ¿Podremos ser personas que no tengamos nada que se nos reprenda en el espíritu, en el alma y en el cuerpo? Seguramente hay muchas cosas que reprender en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Y tengo que esforzarme, como dijo el pasaje anterior, día por día, día a día.